Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD on Kai Impact 3RD, Video Game, y 2 others. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD on Kai Impact 3RD, Video Game. Capítulo 5. Escenario, escena, combate. 13 de diciembre de 2013. Sabiendo a lo que venía, no tuve elección. Tenía que vigilar el campo de batalla. La Academia Chiba tenía los habituales 3 años de estudiantes, y con 2 de las 3 heroínas presentes, tuve que asumir lo peor. En algún lugar, en este pajar tan decepcionante, yacía nuestro protagonista. Ahora solo nos faltaba que apareciera el apocalipsis y entonces todos los normies podrían explotar. Obviamente, yo era la heroína de Schariak. Kiana Kaslana puede que no fuera la heroína Kaslana, pero cumplía demasiadas casillas para descartarlas a la ligera. Los Kaslanas que conocía de la sede de Schixal y de varias funciones de la familia Schariak tenían algo en común. Todos tenían palitos gigantes metidos en el culo. Rígidos, los Kaslanas morirían y nunca cederían. Dicho de otro modo, eran un grupo de alemanes suicidas y depresivos que ni siquiera venían instalados con sentido del humor. Si alguna vez pillabas a uno sonriendo, probablemente estaba teniendo espasmos musculares. Kiana Kaslana era, no eso. Ella no lo era en absoluto. Demasiado en contraste, la excepción que confirma la regla. Siempre sonriendo y siempre riendo. Directa y abierta, corría ruidosamente con el corazón en la mano, con el ingenio y valentía de una roomba que se lanzaba sin miedo a cada pared, pero seguía adelante sin importar. Ella reía, gritaba, sonreía, se jactaba. Todas cosas que deberían ser ajenas a una Kaslana común. No sé por qué seguía esquivando tanto a Mei. No formaban parte de la misma trama, así que tuve que suponer que era por la comida. Si Mei accidentalmente había puesto una bandera ahí, ese era problema del chico blando. De cualquier forma, Kiana destacaba demasiado. Demasiado único. Definitivamente está relacionado con la trama. Que ella fuera de primer año significaba que no todos estábamos en el mismo grupo de edad, pero sabía que eso no era un problema. Si Chiba fuera solo un lugar transitorio para ese encuentro con los amigos de la infancia, eso definitivamente no importaría. Le jadeo, una promesa difusa de la infancia con la cara oculta en CGE, ¿quién podría ser? De hecho, Kiana y yo incluso teníamos colores de pelo bastante parecidos. Si resultara que el apocalipsis también era de pelo blanco, podría gritar. Si la conspiración realmente iba por la ruta de los amigos de la infancia para los tres, al menos eso significaba que tendríamos un descanso de él durante unos años. Aunque, no, espera, eso significaba que cuando nos volviéramos a encontrar todos tendríamos más de 18 años, mierda, ¿debería largarme ya? Australia fue agradable en esta época del año. Puaj. Por mucho que lo odiara, ahora tenía pruebas directas de los misiles guiados por la trama que siempre me perseguirían. Kiana ni siquiera sabía que estaba aquí, simplemente, apareció. Y dejar la trama de Mei colgada así simplemente se sentía. Bueno. Insatisfactorio. Y echaría de menos a Aya-chan. Hablando de Mei, teníamos un Ohou-sama hermoso pero acosado aquí mismo en Chiba que necesitaba desesperadamente un protector, pero ¿dónde estaba nuestro protagonista? Si estaba aquí con nosotros, ni siquiera había movido un dedo, ¿qué demonios, tío? No importa porque no es tu trama. Decepcionante. Profundamente decepcionante. 0 puntos, montón de mierda inútil. Sentí que mis uñas empezaban a clavarse en las palmas de las manos y solté con cuidado los puños que se habían estado formando. Mantuve cuidadosamente la agradable sonrisa en mi rostro. Dado que una persona simplemente chilló y se lanzó a un armario de escobas, puede que no estuviera consiguiendo del todo. El problema inherente a encontrar a un estudiante de instituto genérico y aburrido era que existía en un mar de, bueno, estudiantes de instituto perfectamente genéricos y corrientes. Hasta que llegó la trama para ungirle, ¿cómo supiste cuál iba a arrancar el gran brazo grulla gacha en el cielo? Ahora mismo, estaba siguiendo el proceso de eliminación. Hasta ahora, desde las aulas 3, 1 hasta 2, 4, había tomado nota de 12 nombres. Ahora estaba llegando a los de primer curso. Si era listo, fuera. Carisma, fuera. Deportes, muy lejos. Representante de clase o del consejo estudiantil. Jajaja, un protagonista de fantasía de poder siendo proactivo o responsable. Fuera. Gafas.
Fuera. Músculos. Fuera. Músico. Fuera. De hecho, si ni siquiera tuviera el pelo negro o castaño. Fuera. Aunque pareciera gordo o un otaku estereotípico, estaba fuera. No podías arriesgarte a esa peligrosa autorreflexión, ¿eh? Y dado todo el asunto de las heroínas de la gran casa, si ya tenía novia, también estaba fuera. Un chico en 3-2 tenía uno de esos pompadures de anime divertidísimos, y estaba muy deprimente y fuera del armario. Ahora, él con un traje de batalla Valkyrie habría sido gracioso. Quizá podría haber disparado láseres. Francamente, si tenía algún rasgo destacable, probablemente estaba fuera de combate. Era el zen del personaje principal, el Buda de lo aburrido. Descarta todos los apegos, todas las cosas por las que merecen orgullo o memorabilidad. Conviértete en cartón, en un vacío de intereses, y solo entonces el mundo provee. El público objetivo era el tipo de adolescente inseguro que veía animes harem fanservice en vez de tocar el césped, estudiar de verdad o, Dios no lo quiera, hablar con chicas. No podía arriesgarme a desencadenar esas inseguridades con el protagonista, no, señor. Tener una vida social sana, aficiones en las que te esfuerces, una reflexión personal básica o madurez. ¿Cómo se relacionarían? Un protagonista inútil, ofrecido para encajar en una audiencia inútil. Siempre me había parecido insultante ese tipo de personaje, sinceramente. Bueno, mejor ellos que un Edgelord, supongo. Joder, esperaba que no resultara ser un Erroscher. El segundo había necesitado tantas superarmas para derribarlo que todo en ellos había sido clasificado hasta el infierno, pero yo sabía que el primero era hombre. Establece el precedente. Si los guionistas hubieran estado esnifando demasiados episodios de Naruto, quizá acabaríamos con algún idiota quejica con un lado súper malvado, murmurando constantemente que nadie entiende la oscuridad que guarda encerrada en su alma. Si la trama quería que estuviéramos en St. Freya, lugares como Chiba y Nagazora eran perfectamente prescindibles. No quería que fuera así. Esperaba y rezaba para que no llegara a eso. Un Errscher, algún brote de Honkai. Los detalles no importarían, la ciudad estaría muerta igual. Cuando apareció el apocalipsis, jajaja, de repente ese nombre por fin tenía sentido. Vivía tanta gente aquí que no podías comprenderlo. Tantas vidas, esperanzas, sueños. Incluso los estudiantes de aquí. Para los Honkai podrían ser olvidables, para la trama yakuza de Mei podrían ser solo decoración. Aún les quedaban vidas por vivir. Historias que contar. No lo sé, quizá realmente había 1000 comedias, romances, tramas, todo simplemente avanzando fuera de la vista. Vaya, acababa de recorrer 6 aulas diferentes catalogándolas todas. Las rocas no podían caer y apagar todas esas historias. Ninguno de ellos llegaría a publicarse, terminando su historia así. Sería incorrecto. Ni siquiera se podía llamar final a eso, no satisfaría a nadie. Ni siquiera el grupo de ratas que Mei tenía como compañeros se merecía eso. Y sin embargo, había leído los informes de bajas. Cuando escapé del cuartel general, visité el cráter de Berlín. Cuando descendía un Errscher, necesitaba sus grandes números. 1.000.000 es solo una estadística. Eso era lo que exigía el Honkai, después de todo. Las cuentas de muertes eran solo las lecturas de DBZ Scouter para atrocidades, cuando lo haces realmente. ¿Cuál fue ese duelo de la segunda erupción? ¿Fue o más de 9.000? Me desplomé contra la pared del pasillo, el aliento en la garganta frío y desgastado. Todo esto en nombre de unas cuantas secuencias de acción con muslos expuestos y unas tetas rebotando. ¿Por una fantasía de poder y un sueño de que te gusten chicas monas? Esto. Me despejé de la pared con un escalofrío, dirigiéndome a la primera clase de primer año. Vale, pequeño cabrón, ¿dónde estabas? Abrí la puerta corredera y me encontré con coletas blancas y una sonrisa confusa. Miria-senpai. Kaslana ladeó la cabeza. ¿Necesitas algo? Ah, claro, esta era su clase. Si ella estaba ahí dentro, probablemente la protagonista no estaba, así que cerré la puerta corredera. Olvídalo. Miria-senpai. Dado que aún estábamos en la historia de fondo, el protagonista no podía haber conocido a los Kaslana tan pronto, no cuando el apocalipsis ni siquiera había llegado aún. La chica era una estudiante extranjera transferida. No tenía amigos de la infancia aquí, no tenía sentido darle ventaja. Proceso de eliminación. Pasé a la siguiente habitación. Oye, imbécil senpai. Oí la puerta corredera abrirse de golpe detrás de mí. HMM. Miré por encima del hombro y vi a Kaslana furiosa.
¿Necesitabas algo? Ella balbuceó. Tú. Señaló con el dedo acusando. ¿De qué demonios iba eso? Estoy buscando a alguien. Me cerraste la puerta en la cara. Ah, claro. Perdona. Pasé a la siguiente habitación. Moe. Pude oírla resoplar mientras se acercaba a mi lado a trote. Para ser una supuesta extranjera, desde luego había adoptado rápidamente los gestos de una chica de anime adorable, no es que pudiera hablar, admito. ¿A quién buscas, de todos modos? Alguien. Respondí cansada, abriendo la puerta para asomar la cabeza al siguiente aula. No tengo su nombre, solo tengo una descripción vaga. Otaku, friki, deportista deportivo, demasiado femenino, delincuente, representante de clase mirándome y con cara de querer llorar por alguna razón, deportista, gafas de bisie, delincuente, oye, conocí a ese chico en el bar, niña conejita senpai. Uno de los hermanos pequeños de mi hermano pequeño chilló en su asiento. Cállate. Se quedó quieto como un conejo. Pero bueno, sí, realmente no vi protagonistas tipo LN en este grupo. Cerré la puerta. Habitación de al lado. Miria senpai, Kaslana tiró de mi manga, ¿de qué va esto? Es un asunto personal. Sí, pero creo que estás asustando a la gente, es un asunto personal importante. Seguí adelante. Esta sería la última de las aulas de primer año. Entonces, Kaslana me siguió trotando, ¿qué era eso de senpai conejita? Obviamente, me ha visto con un traje de conejito. Kaslana se puso nerviosa, previsiblemente. ¿Cómo te ha visto? Llegué a la puerta. Yo solía trabajar en este bar. ¿Qué bar? La mandé callar mientras deslizaba la puerta. Algunos de los de primer año nos miraron curiosos mientras Kaslana se transformaba en ruidos aleatorios de agua con la cara roja. Deportista, ¿qué pasaba con esta clase? Deportista, delincuente, dos tíos jugando a las cartas tan entusiastas que probablemente estaban en otra trama, deportista supermusculoso, en realidad una chica, gafas y Kimen, Shota Bite, otaku, pelo negro. Ese estilo corto, puntiagudo y aleatorio en el que el pelo real nunca queda natural. Unos ojos pequeños y afilados que recordaban vagamente a un pez de aguas profundas, combinados con la piel pálida y las manos suaves de un chico que solo salía fuera bajo extrema presión. Y además se sentó en el asiento del protagonista junto a la ventana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó completamente paralizado. Nombre. Se sobresaltó, tartamudeando. Kakamshiro. Saqué mi blog de notas y lo añadí a la lista. Luego volvió a salir y cerró la puerta. 13 nombres. En 9 aulas eso fue bastante optimista respecto a la calidad de nuestro alumnado masculino, y esto solo fue en las preliminares. Todavía tenía que reducirlo, Kaslana me tiraba de la manga otra vez. No, en serio, ¿qué? Suspiré cansada, contemplando mi cuaderno mientras el viento sacudía la valla del tejado. Sinceramente, una parte de mí solo quería quemarla y improvisar, pero eso era el viejo nihilismo hablando. En ese momento, bien podría empezar a jugar sin pensar entre girasoles. Hablando de eso, la Kaslana estaba contando a Mei su incapacidad para componer estructuras básicas de oración. Un banco con 3 personas en él es en realidad bastante estrecho. Y luego, traje de conejito, Mei. Ella lloraba, ante una audiencia extremadamente confundida de dijo, hubo gestos ahogados y con la cara roja había trabajado como camarera conejita, Mei. Suspiré y guardé el cuaderno. Una vez. Me corrigí. Durante una semana. Y luego lo dejé porque necesitaba tiempo libre para la trama de Raiden. Tenía la sensación de que el jefe del bar, lo había sugerido como broma, pero más enfadado él, mi sentido de vergüenza corporal murió en una cuneta tras mis 2 primeras semanas en la sede de Schixal. La sombra lejana del episodio de la playa se cernía con toda la temible inevitabilidad del tema de tiburón, y probablemente en algún momento tropezaría y me pondría un disfraz de criada si no tenía mucho cuidado. No me esforzaría por presumir de piel ni nada, pero avergonzarme me parecía demasiado esfuerzo extra, ¿sabes? El universo que funcionaba con lógica de fanservice solía ponerte disfraces de fanservice. Bostezo. No me hacía sentir sexy, sobre todo me hacía sentir mal pagado. ¿Quieres decir que ya no eres una camarera conejita? ¿Estaba Kaslana haciendo pucheros? No. Así que no puedo verte con un disfraz de conejita. La miré con seriedad. No puedes. Kaslana se desinfló, antes de respirar hondo, enderezarse y fijarme con la mirada más seria que le había visto nunca.
¿Cómo voy a verte con un disfraz de chica conejita? Págame. Respondí al instante. Kaslana alcanzó la cartera, y fue el momento en que Mei, muy sensata, le dio un golpe en la cabeza. Gracias, Mei. Y, empezó, Miria, por favor no la animes. Yo pagaría por ti para que te digas. Kiana volvió a recibir un golpe. Mei me fulminó con la mirada, con la cara perfecta de mira lo que acabas de hacer. Levanté las manos en señal de disculpa / rendición e intenté no reírme demasiado. Un pequeño detalle de que Kaslana se una a nosotros en nuestras comidas en la azotea. No le habían informado de todo eso de soy una inmigrante ilegal. Lo que significaba mi nombre falso solo mientras ella estaba presente. De hecho, echaba un poco de menos que me llamaran Ana. Curiosamente. Sin embargo, exponerme como Schariak ante un Kaslana, aunque fuera realmente raro, no merecía la pena el riesgo. Como el resto de mi familia, siempre habían sido los perros falderos del supervisor. Peor aún, estos fueron los últimos días antes de que Chiba cerrara sus puertas por las vacaciones de invierno. Sobre esto, Aya-chan y su familia rendirían homenaje a los familiares en Hokkaido, arrastrando al séquito de apoyo, es decir, a mí, con ella. Navidad con los Yakuza, ya en los cines. Después de robar documentos de la oficina del comisario de policía de Nagazora el pasado fin de semana, el abogado favorito de la Yakuza me respondió con una actualización sobre el caso de Ryouma. Una que actualmente, y de forma bastante reveladora, no se ha hecho pública al público. No es algo de lo que hablar con Mei más que algo digital. Lo mejor que pude hacer fue pasarle otra nota en clase. Había estado comiendo bastante silenciosamente todo este tiempo. Cuando terminó, cerró su caja de bento con un clic. Kiana-san. Kaslana se incorporó de golpe como un cachorro al oír paseos, solo para marchitarse un poco de inmediato ante el tono serio de Mei. Mei me miró un momento, antes de fijar la atención en Kaslana con una severidad severa en la mirada. ¿Qué tan consciente eres de mi situación familiar, Kiana-san? Kaslana parpadeó muy despacio, obviamente sin esperarlo. Le llevó un segundo pensar, la rueda del hámster rechinando por el desuso, mientras se llevaba un dedo a la barbilla. ¿Eres, Raiden Mei? ¿Tú cocinas tú mismo, vives solo, últimamente quizá? Para alguien que claramente no sabía nada, eso era bastante astuto. Mei soltó un suspiro cansado. Sus ojos se cerraron lentamente. Frunció el ceño. Podía ver cómo se le apretaban los puños donde intentaban sentarse modestamente en su regazo. Cada músculo se quedó quieto, la respiración concentrada, el estado en el que cae un practicante de kendo practicado de forma natural al esperar un ataque inminente. Suavemente, respiró hondo y con calma. Mi padre es el CEO de Massive Electric y fue arrestado el mes pasado. Kaslana se quedó paralizada. El asombro se reflejaba en sus brillantes ojos azules. Mei exhaló, aún perfectamente quieta, esperando el juicio con una mirada pesada. Kiana claramente no sabía cómo reaccionar ante esto, eso es, espera, por eso todo el mundo habla mal de ti. Lo es. Confirmó Mei solemnemente. Kaslana entrecerró los ojos. Luego frunció el ceño. Eso es una tontería. Para quienes se pregunten por la convención de traducción, sí, realmente dijo bullshit en inglés. Apuesto a que esa frase leída habría acabado en meme. La furia activa en su mirada me sorprendió. Hasta ahora, no parecía ese tipo. Mei es Mei. No eres tu padre, ¿y qué si hizo lo que sea? Un puño estaba apretado sobre su corazón en una pose clásica de caballeresco. Eso está mal. Miró entre las dos, claramente interpretando la pose tensa de Mei, antes de resoplar fuerte y cruzar los brazos, pasando con altivez una trenza por encima del hombro. ¿Crees que te dejaría tirado por tan poco? Eso no es nada. Con vacilación, Mei empezó a sonreír. Poco a poco, la tensión se fue disipando como un grifo que se agota, una exhalación silenciosa. Gracias, Kiana-chan. Kaslana mostró una sonrisa victoriosa y luego saltó directamente a abrazarnos, haciendo que Mei chillara y casi me tirara del banco. Te prometo que nunca te dejaré. ¿Ves a lo que me refiero? Para una chica que solo conocía desde hacía unos días, estaba muy ansiosa por Lapa. En cambio, el Kaslana promedio, recién salido de fábrica, ya debería haberse incendiado espontáneamente solo de pensar siquiera en estar cerca de cualquier infracción de la ley. Pateé un pie para estabilizarme y evitar caerme del borde. Así se sentía una estantería sobrecargada. Mei tosió, empujando suave pero firmemente a Kaslana hacia atrás y dándonos un poco de espacio para respirar a ambos.
Así que, Kiana se recostó, mirando entre los dos y golpeando los pies con demasiada energía. ¿De qué iba esto? Inclinó la cabeza, haciendo que las trenzas giraran al rebote. ¿Por qué has, sacado eso de tu pecho? La sonrisa de Mei se volvió un poco irónica. Supongo que no quería sentirme engañoso. La miré entrecerrando los ojos con desconfianza. Oye, ladrón de líneas. Mei simplemente se rió, negando con la cabeza. El otro elemento, continuó, es que estoy siguiendo el caso de mi padre. O mejor dicho, me asintió, Miria lo es. Kaslana ladeó la cabeza con duda. ¿Y tú? Yo. Lo confirmé. Chasqueó la lengua. La investigación criminal sobre las actividades de Raiden Royouma es más un gran caso de acoso policial que una acusación real. Se está haciendo para arrebatar el control de MeCorp, no por motivos fácticos. Su delito ya está decidido, solo deben encontrar el crimen. Sinceramente, era un poco impresionante que aparentemente no hubieran encontrado nada todavía. Supongo que debería haber confiado más en un universo ficticio que permitiera la existencia ficticia de un buen CEO. Incliné mi cabeza hacia Mei. Parte de esa campaña de acoso se extiende a Mei, así que conseguir más información es mucho más fácil para una forastera como yo que para la hija de Ryouma. Kaslana seguía con cara de escéptica. ¿Y puedes averiguar esas cosas, Tengo algunos medios. Kaslana asintió. Su tono se volvió plano. Eres yakuza, ¿verdad? Alcé una ceja. Es un salto considerable. Kaslana se encogió de hombros, pero su expresión ni siquiera vaciló. Trabajas en un sitio donde ponen disfraces de conejo a chavales de 17 años, pero todos los demás te tienen miedo. Mierda, me ha pillado ahí, Mei, deja de reírte, gruñí. Trabajo para la yakuza y tengo contactos dentro de la yakuza. Mi sonrisa se volvió seca. Soy un poco demasiado extranjero para llamarme uno en su totalidad, ¿no? En cuanto a mi puesto como guardaespaldas de Aya-chan, el procedimiento habitual era que cualquiera que sintiera que podía hacerlo mejor podía organizar un duelo para demostrarlo. En la práctica, esto significaba que aproximadamente cada 2 domingos tenía que hacer malabares con un idiota con un palo de bambú delante de un público en directo. Muy catártico, a los corredores de apuestas les encantaba. ¿Llamas para que te encarguen de golpes a la gente? Fruncí el ceño. No. Guardaespaldas y ladrona. Kaslana hizo un pequeño sonido de y de repente parecía mucho más respetuosa. ¿Catsuit sexy? No. La mirada más respetuosa se apagó. ¿Podría pagar? ¿Podría volver al asunto principal, por favor? Mei mantenía el rostro admirablemente impasible, pero el temblor en sus hombros delataba su diversión. Tosió, respiró hondo y asintió. Por favor, Kiana-chan. Kaslana hizo un puchero, pero cedió. Suspiré. Por lo que he oído, léase. Robado tu padre en realidad desapareció hace 3 días. Actualmente no se ha informado. La azotea estaba en silencio, salvo por la aguda inspiración de Mei. Los ojos de Kaslana estaban muy abiertos. Eso es, bueno. ¿Verdad? Mei estaba completamente quieta. Querían que se apartara, sus ojos se fijaron en los míos. ¿Dijiste que no podrían retenerlo mucho más? No sin empezar un juicio. Acepté. Tú, se le entrecortó la respiración, los ojos empezando a enrojecerse, ¿no crees que ellos? Ignoré su preocupación con un gesto, negando con la cabeza. Cuando matan gente, lo ocultan de otra manera. Esto no calmó su preocupación. Cambié de rumbo. Por lo que puedo ver, parece que fue una fuga. Y bien hecho. Lo más probable es que ya esté bien fuera de Japón. Una fuga de prisión directa, me reí con cariño. Me preguntaba dónde demonios estaban las secuencias de acción en esta trama de gángsteres. Me estaba empezando a preocupar un poco. Supongo que fue uno de esos que se comen despacio. Eso o que te gustan molestamente los saltos temporales. Es difícil identificar a esos desde este lado. Mei apenas pensó en respirar, está, viva. Ha estado vivo todo este tiempo, querida. Le recordé con suavidad, dándole una palmada en el hombro. Pero sí, está libre. Sus dedos luchaban por desacelerar, su respiración entrecortada. Apenas sollozó antes de que el misil Kaslana la alcanzara y casi me tirara del banco otra vez. Jadeó en el hueco de mi hombro. Se estremeció, incluso cuando Kaslana se acurrucó más cerca y empezó a acariciarle el pelo. Le di unas palmaditas torpes en la parte superior de la cabeza. ¿Ku dónde? Ella croó por fin. ¿Ku dónde crees que él irá? Lo pensé un momento. Escondido, obviamente.
El mismo cálculo que cuando fui a Japón debería aplicarse al salir, así que, podemos descartar a Rusia, incluso Kaslana asintió allí y dudo que sea Shenzhou. Como Japón está nominalmente alineado con Eschiksal, supongo que se dirige a América. Hablando de eso, ¿no era extraño que aquí tuviéramos un Japón y una América modernos no aliados? Podría hacer que los guionistas quisieran escribir alguna tontería de Japón. Solo yo seguía sospechando mucho de Shenzhou, pero separarlos de Estados Unidos, solo para alinearlos con los europeos en su lugar. ¿Ese no era Nippon Strong? ¿Qué demonios? Supongo que fue para que pudieran tener su cosa de Valkyria de chica mágica, aunque incluso entonces era raro que no hubieran hecho los trajes de batalla una invención japonesa o algo así en lugar de todo ese asunto de Eschiksal. Supongo que ese guionista realmente quería sus papas del anime malvado. Maldita sea, Otto. América, susurró Mei. Pero eso es pura especulación. Le di un golpecito en la frente. No tengo ninguna prueba. Mei tosió, con los hombros caídos. Ese sí, a pesar de toda la alegre colección de banderas rojas del supervisor, la división Eschiksal antientropía era entre valquirias y robots para luchar contra el Onkai. Teniendo en cuenta que eso dejaba a AE lleno de robots y Eschiksal tenía todas las tetas, era bastante obvio cuál de los dos era el protagonista bueno. He mencionado que AE estaba dirigida por el primer Erscher. Ahí mismo es un cebo para la traición de un jefe final. No desperdiciaste el primer Erscher. Incluso se hacía llamar el soberano de la razón o algo así. ¿Cómo? Sí. Espera, mierda. ¿Significaba esto que Raiden realmente estaba conectado con la trama de Onkai? ¿Iba a aparecer más tarde como una especie de mini jefe? Mierda, me hizo mechas, hicieron montones de ellos. Armas, pistolas, un montón de espadas eléctricas por alguna razón, mierda, y ahora era antientropía. Maldita sea, era este Onkai todo el tiempo. Yo, miré hacia abajo a la colegiala en mis brazos. Acabo de ser accidentalmente una villana. Podía verlo, historia trágica y simpática, comprobado. Necesitabas algún tipo de villano contrapunto, como una pareja espejo Valkyria contra Valkyria. Si Mei iba a luchar por su padre, apuesto a que eso significaba que el protagonista incluso tenía problemas con su padre. Gracias, no, cabrón. No serían los villanos iniciales por definición, normalmente esos tenían que ser preparados y derrotados demasiado rápido para tener tiempo de sentir simpatía, pero podría estar a mitad de temporada o algo así. La belleza fría y misteriosa. La chica mágica oscura. Y yo la había metido directo en el asunto. Joder. Todance Ontinice, Kibles QQ, o 3RD Onkai Impact 3RD, Video Game Capítulo 6. Última llamada. 18 de diciembre de I00002013. Y hagas lo que hagas, dije mientras ajustaba su bufanda, mantente alejada de problemas. Así que nada, ¿qué harías entonces? Mei respondió con ironía, dejándome preocuparme por su pelo y su abrigo de invierno. Su comentario fue un buen consejo. Asentí seriamente. Mei suspiró. Sinceramente, Ana, la que se va de viaje eres tú. Exacto. Respondí sin rodeos. No puedo estar aquí para cuidarte. Había un mechón particular de su pelo que intentaba aplanar hasta que tarde me di cuenta de que era una OG y, por tanto, una ley cósmica. Mantente en contacto, si tienes que salir fuera, mantente en zonas públicas. Arrastra a Kaslana contigo si hace falta. Le alisé el cuello. Y no pases la Navidad solo, ¿vale? Eso sería miserable. Sonrió con cariño. Kiana y yo ya hemos hecho planes, no te preocupes. Bien. Asentí. Bien, me detuve, pensando. En realidad, quédate a dormir en su casa si puedes. La policía no pensará en buscarte allí. Mantén el móvil desconectado, solo llamadas de emergencia, quita la batería si no lo usas. Ana. Sus manos enguantadas agarraron las mías. Sonrió. Con cariño, pero también con mucha intención. Estaré bien. Exhalé. Y la arrastró a un abrazo. Nos vemos en 2 semanas. Me dio una palmada en la espalda. Nos vemos pronto. Y entonces, tuve que irme. Viajar a Hokkaido implicaba viajar en el Shinkansen, esta vez con un billete, acompañado. Para quienes no estén familiarizados con el Shinkansen, hace que las capas de fondo se pongan en boom. Todavía no sabía qué pensar de las últimas revelaciones. No estaba seguro y. Eso me preocupaba. Por un lado, Mei podría ser una especie de villana trágica o más bien, estar siendo presentada como tal.
El nivel de acoso que veía tanto dentro como fuera del colegio, tanto por parte de la burocracia como de sus compañeros, seguía siendo un poco absurdo. Se sentía un poco demasiado, en cierto modo, dirigida. Obviamente, el objetivo principal era Ryouma, al fin y al cabo era el CEO de B, sin mencionar al tipo que fue arrestado, pero el nivel de esfuerzo que se ponía en molestar también a su hija. Eso hablaba de una mezquindad personal y distinta. Mei, Aya y yo habíamos revisado a todos los candidatos probables en la jerarquía de Mecorp, pero, bueno, ninguno de ellos era un culpable evidente. Hasta donde Mei los conocía, habían sido buenas personas. Decidido. De hecho, más de la mitad ya eran víctimas de las consecuencias de Ryouma. Ya despedido, dimitido o despedido. La otra mitad había sido transferida a la fuerza. Por lo que pudimos ver, nadie operaba desde el edificio de Mecorp. La propia maldita sede de la empresa. Suspiré, apoyándome en la ventana y viendo cómo el mundo pasaba borroso a una velocidad ridícula de millas por hora. Bueno, si no fuera por otra cosa, hablaba de que había una persona en particular que era específicamente responsable de todo este lío. Alguien a quien pudiéramos localizar y señalar y dejar que Mei le diera un buen golpe en la cara. Sería una escena divertida para esperar. Con una probabilidad de 50-50 a que sean unas gafas de Ikemen o un cabrón feo, apostad ya. Tendría que acordarme de grabarlo para poder remezclarlo después con música dance inapropiadamente alegre. O sería Otto, de alguna manera, en cuyo caso querría estar dándole puñetazos al ritmo de música dance inapropiadamente alegre. Por supuesto, la pregunta principal era, ¿podría hacer algo al respecto? Intenté esquivar la trama y aparentemente lo había conseguido, hasta que apareció Kiana, maldita Caslana. Mirándolo con más calma, sin embargo, si Mei hubiera sido un personaje Honkai desde el principio, Kiana quizá habría formado parte de eso. Si Kiana fuera un personaje secundario en lugar de una aremete, eso explicaría muchas cosas. El lesbianismo descarado, por ejemplo, la amiga de la infancia del villano trágico, uno de los factores humanizadores que dejan a los protagonistas aún más conflictuados. Sin embargo, seguía sintiéndose demasiado distinta para ser Caslana, no sé, quizá tenía una hermana. Alguien tenía que quedarse con la plaza de heroína de Caslana. Tendría que preguntar. Mierda, si Kiana realmente era ese arquetipo de personaje secundario pervertido cuyo único chiste era jaja, las lesbianas existen, juntar eso con el anime de fanservice equivalía a... Sí, es bastante obvio que Mei y yo íbamos a ser manoseados en algún momento, ¿eh? Hay que enseñarles los tatas para las cámaras. Uf. Bueno, mejor ella que la protagonista lo hiciera, supongo. Vaya, iba a ser un auténtico terror en los Blu-rays, ¿verdad? Si alguna vez entraba en un balneario, estaba en peligro. Todavía no estaba del todo seguro de si esto estaba basado en un manga, una novela ligera, un anime o una novela visual. Dada la naturaleza de las adaptaciones multimedia, las cuatro eran totalmente plausibles. Si alguna vez esto era una novela visual R18, seguro que alguien iba a ser castrado si no se largaba rápidamente de mi ruta. Ahora que lo pienso, ¿de verdad debería haber dejado a esos dos solos juntos en Navidad? Mei no tenía muchas opciones mejores, bueno, la dejé con un taser si hacía falta, resolver cualquier problema con el poder de la descarga, Kiana probablemente se comportaría, no era tan grosera. Si volviera y los encontrara sonrojados y cogidos de la mano, entonces, tenía muchos hermanos mayores bien entrenados dando la charla de la pala. ¿Debería necesitar su consejo? El señor Oyabun practicaba la suya delante de los espejos. Volviendo al tema. Raiden Mei. Podía suponer que mi implicación en el complot no hacía ninguna diferencia, pero, eso me pareció una excusa. Como si me estuviera lavando las manos de ella y metiendo los dedos en los oídos voluntariamente. El argumento del nihilista. Tenía que creer que aún teníamos agencia. Que aún podíamos tomar nuestras propias decisiones. Trazar nuestros propios rumbos. Si no, ¿cuál era el maldito sentido? Raiden Mei era una buena persona y un alma bondadosa. Al ver lo que parecía venir por ella, quise sacarla del país, envolverla en plástico de burbujas y esconderme en un búnker nuclear esperando a que todo se calmara, pero dudaba que las cosas fueran tan triviales o convenientes. Quería protegerla. Eso era lo único de lo que estaba seguro. Sí, probablemente era un personaje en la trama de Honkai de alguna forma, pero yo había hecho esa conexión y no tenía ganas de escupirla ahora. No se lo merecía. Supongo que tratar a la gente como personajes en general era un poco insano. Un murmullo suave llenaba la cabaña. Nada relacionado con el trabajo, claro, no en público, solo, charla.
La hermana de esta persona hizo esto, el hijo de esta persona hizo aquello. Cuanto más nos alejábamos de Nagazora, más el ambiente parecía aligerarse. Un peso de expectativas que se levanta. Alarmantemente identificado. 2 semanas, de 25th de 2013. Si nunca has visto a un hombre con cicatrices y parche emborracharse, ponerse un gorro de Papá Noel de broma y luego intentar balbucear con todo su corazón cantar con alma la Nochebuena de Tatsuro Yamashita, ¿estás viviendo la vida? 4th de 2014. Con compañía, le recomendé a Mei que no intentara recogerme en la estación. Nos encontramos en un pequeño arcade cercano, uno que en realidad no conocía muy bien. ¿Te gustaban estos lugares? Tenía que preguntar. Nunca los mencionaste antes. El aliento de Mei se nubló en el frío aire invernal. Una sonrisa en el rostro y una ligereza en su paso. Las vacaciones de Navidad le habían venido bien. Kiana me lo enseñó. Explicó. Ella nos espera aquí. Asentí. Nos acomodamos para esperar justo fuera de la entrada, bajo un toldo para protegernos de la ligera y dispersa nevada. ¿Has tenido una buena Navidad? Pregunté. Sonrió y asintió suavemente. Sí. Una risita suave. Cenamos fideos de olla. Fideos de olla. Mei se rió. Dije que nunca había tenido uno antes. Se ofendió mucho. Suspiró, riendo con cariño. No fue tan malo, pero creo que preferiría tener una comida adecuada. Resoplé. Me lo imagino. Aprende a tratar a una chica caslana, maldita sea. Se volvió hacia mí. ¿Y tú? ¿Cómo fue, qué tal la Navidad con los yakuza? Presumiblemente eran las palabras que le daba vergüenza preguntar. Sonreí secamente. Se relaja más cuando está fuera del trabajo, así que no fue tan malo. Es un tiempo en familia. Y sí, la ironía de que él dijera eso mientras nos arrastraba a los demás a pasar la Navidad con nuestro jefe no se me escapaba. Bienvenido a la cultura laboral aquí. Los miembros con sus propias familias recibían generosamente un pase, pero para nosotros, los huérfanos, simplemente se suponía su responsabilidad, en sus palabras. Venía de buenas intenciones, curiosamente, pero aún así me irritaba. Eso es, Mei dudó, bien. Asentí simplemente. Era lo que era. Además, la cara de Aya-chan al recibir el mismo regalo varias veces fue muy divertida. Me alegro de haberle comprado un juego de ganzúas personalizadas, me encogí de hombros. Bueno, ahora ya no importa demasiado. Asentí hacia el edificio. Entonces en el salón recreativo. ¿Qué tal tu primera visita? Ajaja. Mei se revolvió también, apartando un mechón de su pelo. Su nerviosismo respecto a mi trabajo era, probablemente algo positivo, considerando todo. Especialmente viéndolo con perspectiva. Se acercó al tema más bienvenido con un alivio muy visible. Ella me enseñó el lugar. Aquí hay tantos juegos, siempre pensé que eran algún tipo de casino, pero en realidad se rió, con los ojos brillantes, me lo he pasado bien. Hacerla sonreír así, Supongo que Kaslana acertó en algo, después de todo. Que tengas esperanza para el nuevo año. 6th de enero de 2014. Cuando volvimos a Chiba Academy, Criminal volvió a estar en la pizarra. 15th de enero de 2014. Una sutileza que me había perdido antes. Por mucho que el alumnado juzgara a Raiden Ryouma como un criminal, había tantos que eran silenciosamente indiferentes o inseguros. Las empresas mediáticas mantuvieron sus comentarios contenidos dentro de los límites legales. Luego ocurrió la fuga de la prisión, y el hombre tenía un delito muy claro al que acusarle. Aunque juzgarle como un criminal por escapar de un encarcelamiento injusto no fuera una trampa flagrante con solo un mínimo de pensamiento. Se me quitaron los guantes. Los informes de prensa dejaron de usar las palabras presunto criminal y empezaron a usar en su lugar fugitivo buscado. La fuga fue muy promocionada. Imágenes borrosas de imágenes de CCTV aparecían repetidamente en las páginas. Cómo hablaba de lazos y conexiones criminales. La cuestión es. No solo puso ojos en Mei, me puso a mí. La conexión criminal, el gorila Gaijin, el extrañamente fuerte fenómeno de la naturaleza. La mayoría era mayormente mezquino o banal. Me divertía fingiendo que había olvidado espontáneamente el japonés. Obligando a los idiotas a repetirse inútilmente o a torpear cómicamente su inglés, pero aún así se hacía pesado. Tedioso, creo que sería la mejor palabra. Un idiota en particular llegó a seguirnos hasta la azotea y acusarnos de estar en una relación lésbica, con palabras menos educadas.
Obligarla a repetir eso mientras estaba atrapada en un cabedón al menos era entretenido, especialmente cuando Kiana apareció y se unió a ello. Esa niña nunca volvió a mostrar su rostro después de eso, la cobarde. Mei tampoco nos miró a los ojos durante un rato. En fin, lo máximo que el profesorado podía hacer era que los profesores de educación física me obligaran a quedarme fuera por ventajas injustas mientras intentaban insinuar fuertemente que me dopaba. Lo cual fue a la vez desternillante y, sinceramente, técnicamente cierto, en la parte de las ventajas injustas, dado el estigma de Schariak en mi espalda. Simplemente hizo que la clase de gimnasia fuera agradablemente relajante. Técnicamente ahora tenía prohibido visitar el club de Kendo por la misma razón, pero dado que solo había ido allí para visitar a Mei en primer lugar, eso no era una pérdida. Sin embargo, desafortunadamente, esto llevó a esto. Tienes que dejar a la chica Raiden. El señor Oyabun tenía las manos cruzadas bajo la barbilla, el sol poniente cortando estampillas naranjas a través de las persianas cerradas, enmarcándole en silueta perfecta, la sombra de un hombre. Muy artístico, con mucho tema. Conociendo al hombre, definitivamente eligió esta habitación precisamente por esa razón, el friki del cine no Irchuuni. Y Frouned. Otra ventaja de este pequeño encuentro cara a cara. No había nadie más en la sala para escucharlo. Es decir, no era una situación en la que los Oyabun dieran órdenes y la rebeldía le hiciera perder la cara. También deliberado, supongo, dado que él había ordenado la reunión. Con todo respeto, señor, ladeé la cabeza, ¿por qué? La mirada del señor Oyabun era plana. Te dije que nos iríamos del lado del ganador. Ryouma huyó del país. ¿Qué parte de eso te suena a victoriar? Si se tratara de chicas monas frente al sistema legal japonés, obviamente el mazo caería a favor de las chicas monas. Probablemente tararearían, aullarían un espectáculo durante un rato, no serían dramáticos de otra forma, pero no me engañarías. Sin embargo, ese no era precisamente el tipo de argumento que convenciera a un jefe yakuza. Si Ryouma ha huido, ¿no es irrelevante su hija? Me encogí de hombros. Si soy amiga suya o no, no debería importar, ¿no? Importa porque está llamando la atención. Frunció el ceño. Porque Raiden Mei es amiga de los Sumiyoshi Kai, hay una teoría que nosotros estuvimos detrás de la fuga de prisión de Raiden Ryouma, o al menos de evacuarlo del país. Resopló. Sin duda, el grupo que realmente lo hizo lo está animando por todo lo que puede. Y supongo que sí tenemos rutas de contrabando a América, ¿no? Un resoplido seco. Lo que básicamente significaba sí. Reflexioné. Aún así, de todas formas, seríamos uno de los principales culpables, y romper lazos ahora no detendrá los rumores ni las investigaciones. ¿Por qué insistir ahora? El señor Oyabun se quedó en silencio. Entonces, tras unos momentos, soltó un suspiro bajo y puso una mueca. La policía local sabe que no fuimos nosotros. No cagamos en nuestra propia cama, no nos sirven los secretos de Ryouma. Esto viene desde arriba. Entrecerré los ojos. Alguien sí que tiene algo contra esa chica. Gruñó. Es a quien pueden alcanzar. Alguien tiene huevo por toda la cara. Quien tuviera manos contra Ryouma lo empujó a manos de los americanos en su lugar, gimió, frotándose la frente. Este desastre tiene todo el terror escrito. ¿Ciao Schixal? Negó con la cabeza. La fuga de prisión fue de la CIA. Un auténtico trabajo de Techno Thriller. Así que fue el sketch de antientropía Schixal volviendo a estallar la CIA y competencia asociadas en la misma frase. Solo que en un universo ficticio. SIAE consiguió a Ryouma gracias a este desastre, algún críptido inyectado con cafeína de la división de inteligencia se puso súper amargado y declaró rencor. Una motivación jodidamente rara, pero era la única que encajaba. Siendo Japón el territorio de la rama del lejano oriente, serían los mejor posicionados para hacerlo, aunque no descartaría esa clásica rivalidad entre servicios. Ryouma por sí solo demostraba que si querían arrestarla, la arrestarían, y que si querían que muriera no podía ser mucho más difícil, al menos desde su perspectiva. Dudaba que la trama fuera tan acomodativa. ¿Cuál era siquiera el objetivo aquí? ¿Arrastrarla por el barro para hacerle sentir culpable o algo así? ¿Provocarle para qué? ¿Solo para hacer daño? No es algo que descartara en una organización de espionaje, pero madre mía. El señor Oyabun se sirvió una copa. ¿Algo de tu parte, Schariak? Me escapé de esa vida, puse los ojos en blanco, pero ha aparecido una caslana. Gruñó. ¿Has dicho algo? Negué con la cabeza. Me escribía como yakuza, pero no sabe mi nombre.
¿Planta? Y me detuvo, pero volví a negar con la cabeza. Se encariñó con Mei muy rápido, pero sinceramente no se parece en nada a ninguna caslana que haya oído. Ni de broma la familia principal la crió. Presentarse como una caslana si es consciente de mí tampoco tiene mucho sentido. Parece poco hostil y desinformado. Si finge, es una actriz muy buena. Alzó una ceja. ¿Estás seguro de eso? Por lo que he visto, respondí con frialdad, sus únicos pensamientos son comida y tetas. El señor Oyabun parpadeó, resopló y luego negó con la cabeza. No hemos visto ninguna otra pista de los perros de Eschiksal. Nunca tan sutiles como creen. Asentí cansada, sabiendo perfectamente a qué se refería. La división de inteligencia, como la mayoría de las divisiones de Eschiksal, existía en dos variantes. Valquirias y las personas que realmente habían pasado por la educación secundaria. Antes de que me fuera, habían estado intentando construir y entrenar con guadañas tácticas de sigilo. Me sequé una sola lágrima. Mira, Ana, suspiró el jefe cansado, sorbiendo su copa con una mueca. Desde aquí podía captar los olor agrios a alcohol. Sé por qué haces preguntas, puedes intentar esquivarlo todo lo que quieras, pero aún así tienes que dejar a la chica Raiden. No importa la razón que sea una tontería, la radiación sigue siendo radiactiva, ¿me oyes? Enmarcado por las líneas doradas y cortadas del sol poniente a través de las persianas, giró su vaso, frunciendo el ceño hacia él. Los amigos son raros, es desagradable, lo entiendo, pero si las cosas siguen igual, levantó la vista con intención, con los ojos agudos, nos van a joder a todos. ¿Entendido? Suspiré. Ni siquiera podría llamarlo un mal consejo. Lo entiendo. 17th de enero de 2014. Así que esa es la posición oficial del Sumiyoshi Kai. Concluí en la azotea. Mei pareció previsiblemente horrorizada. Kiana parecía, como era de esperar, desconcertada. Así que, las manos de Mei temblaban, el arroz cayendo de sus palillos, eso significa que es la posición del Sumiyoshi Kai. Insistí con firmeza. Si mal no recuerdo, no te ofrecí su ayuda. Mei tragó saliva, temblando, antes de tener que hacer una mueca y apartar la mirada, con el evidente inicio de un dolor de cabeza por estrés. Kiana frunció el ceño ante esto, y probablemente estaba a punto de hacer la declaración más profunda del universo antes de que la realidad interviniera, recordándole que tenía la boca llena de fideos y levantando algunas objeciones violentas. Hubo mucho tartamudeo, caos y proyectiles comestibles en el aire. Caslana tosió, tartamudeó, se golpeó el pecho como si fuera una protección, le hizo el signo de paz a una Mei muy alarmada con un guiño inapropiadamente confiado antes de finalmente fruncir el ceño hacia mí. Aprende algo de tacto, idiota. Alcé una ceja. Aprende a masticar, plebeyo. Mei levantó la mano, por favor. Los dos. Kiana y yo nos miramos a los ojos. Una rápida ráfaga de comunicación no verbal, señales visuales, gestos con las manos, declaró la tregua. Los dos nos acomodamos. Sí, el banco seguía pareciendo abarrotado. Mei exhaló. Se volvió hacia mí. Así que, ¿qué vas a hacer? Gruñí, recostándome en el banco. Esa es la pregunta, ¿no? Siseé aire entre los dientes. Probablemente tendré que minimizar el contacto un rato, así que, me giré hacia Kiana. Me temo que tendréis que cuidaros el uno al otro durante un tiempo. Kiana se rió, abrazando de lado a una sorprendida Mei. Ja. La protegeré de cualquier cosa. Asentí con gravedad. Mei seguía pareciendo dolida. ¿Y en clase? Tenía que preguntar. Negué con la cabeza. Tendré una emergencia familiar, déjame desconectarme un rato. Mantente al margen. A ver qué puedo descubrir. Dale un par de semanas. ¿Entonces volverás? Preguntó, con voz baja y frágil. Sí. Le tomé la mano con suavidad, acariciando los nudillos. Volveré. Eso me mantuvo alejado del foco mediático, dio menos munición a la policía y, vaya, hacía tiempo que no entraba en un edificio de alta seguridad. Ponía nerviosa a una chica. Pero definitivamente quería respuestas, maldita sea. Mei no parecía contenta, pero sí parecía que lo entendía. Respiró hondo. Vale. Asentí, dándole unas palmaditas en el dorso de la mano. Solo quedaba Kiana, que había vuelto a sorber sus fideos de olla como una pagana culinaria emparejada con una aspiradora. Si le pidiera tanto, entonces respiré hondo. Hay algo que probablemente debería contarte.
¿Qué? Levantó la cabeza, los fideos meciéndose como un Cthulhu borracho. ¿Aquí es donde revelas tu historia secreta o algo así? Mi ojo puede haberse movido un poco. Mi verdadero nombre es Anna Schariak. Kiana hizo un pequeño ruido de A tilde. Luego volvió a sorber. Sin sorpresa ni parpadeo de reconocimiento. Parecía más interesada en sus fideos, la verdad. Puede que mi ojo se haya movido una segunda vez. La familia Schariak es una de las 3 grandes casas de Schixal. Junto a las casas Apocalipsis y Kaslana. Eso llamó su atención, los fideos se quedaron estancados en un inesperado atasco de papel. Hubo un slumurp, Kiana se lo echó todo de un trago, seguido de un ataque de tos, seguido de que ella se lanzó inmediatamente del banco para invadir mi espacio personal. Sus ojos azul brillante estaban más concentrados que nunca los había visto. ¿Conoces a mi padre? Desgraciadamente, no. Kiana se marchitó con un suave TCH. Me escapé de Schixal cuando tenía 12 años, aclaré, al final llegué hasta aquí. Estoy bastante desconectado últimamente. Kiana pareció escanear mi rostro, sus ojos saltando de un detalle a otro, antes de que sus hombros se hundieran y soltara un largo suspiro. Sí, justo. Aún así, el tema llamó la atención de Mei. ¿Quién era tu padre? Si no te importa, no, Kiana la desestimó con un gesto, volviendo a sonreír de oreja a oreja, pregunta lo que quieras. Papá, ¿verdad? Positivamente poético. Mei parpadeó, obviamente bastante perdida. Ajaja, Kiana se rascó la nuca, quiero decir, vivimos juntos durante mucho tiempo pero, nos separamos, ¿verdad? Así que estoy intentando localizarlo. Y frunció el ceño. En cierta forma, la forma en que lo había expresado sonaba. Las manos de Kiana aplaudieron con fuerza, esa sonrisa volviendo a papelar sobre las grietas. Seguro que lo encontraré pronto. Sé que estuvo aquí en algún momento. Mei sonrió cálidamente. Estoy seguro de que os reuniréis. Jeje, gracias Mei. Mei, que ya debería haberlo aprendido, fue abrazada con un placaje y tuvo que luchar para que no se le cayera el vento. Me recosté un poco contra el banco. ¿Quién fue tu padre? Pregunté. Kiana me miró parpadeando desde el pecho de Mei. Oh, sigue. Quiero decir, Siegfried Kaslana. Me sobresalté. Siegfried. La tenía como un cohete. ¿Conoces a mi padre? ¿O solo por reputación? Levanté las manos. Tu madre, entonces, tu madre sería Cecilia Schariak, ¿verdad? Se echó un poco hacia atrás, alejándose de mi espacio personal. Papá no la mencionaba tanto, dado que murió en la segunda erupción, no es de extrañar. Suspiré. La actual jefa de la casa Schariak era una de sus hermanas. Si no recuerdo mal, creo que podríamos estar, lo fui marcando con los dedos. Si recordaba bien el árbol, nuestras abuelas eran hermanas, primas o algo así. Kiana parpadeó, ladeando la cabeza. Vaya. Mundo pequeño, dijo la conspiración a nadie. Me preguntaba cómo iban a jugar exactamente esto. Aya-chan, de pie junto a la puerta del colegio, con varios de nuestros hermanos pequeños esperando. Se acercó en cuanto me vio salir del edificio, enganchó un brazo alrededor del mío y tiró suavemente para guiarme lejos. Saludé disculpándome a Mei y Kiana, y recibí otro tirón, más fuerte, de Aya a su vez. Suspiré divertido y derrotado. Sinceramente, esta chica, ¿cómo asegurarme de no pasar más tiempo del necesario con Raiden Mei? Simple, monopolizar todo ella misma. Para ser un alto cargo que gestionaba a un subordinado, se estaba esforzando considerablemente. Anane-chan piensa demasiado. Me lo contó en el coche mientras volvíamos a la casa principal. Perdóname. Le despeiné el pelo. Se apoyó en mi costado se apoyó lo mejor que se podía cuando había cinturones de seguridad de por medio. Mensaje recibido, Aya-chan. 29th de 2014. Desgraciadamente, no tener noticias no era una buena noticia. Nada se intensificó en la situación de Mei, por lo que pude deducir por mi posición ahora bastante apartada, pero tampoco parecía que nada fuera a disminuir. Un hervor bajo y lento que mantenía a todas las ranas en su olla. Cuando no estaba viendo a Aya-chan, me ponían mayormente a la docencia, que consistía principalmente en golpear a mis hermanos pequeños de ida y vuelta por el dojo familiar de Aya y luego invitar a todos a refrescos fríos una vez que todos estaban suficientemente traumatizados. Cómo deshacer esposas fue un excelente ejercicio de trabajo en equipo cuando encadenabas a dos tipos duros extremadamente hormonales, y yo tenía pruebas en vídeo para demostrarlo.
Fuera de eso, bueno, tenía el permiso no oficial para meterme en las cosas como quisiera, con el entendimiento educado de que la Yakuza no se responsabilizaría de mí si perdía la cabeza. Pero Massive Electric no ofrecía mucho en cuanto a pistas. Ni siquiera su enorme rascacielos eléctrico sobrecompensatorio me dio mucho con qué trabajar. Toda la empresa seguía siendo una masa en descomposición de gallinas sin cabeza que dejaban de lado talento y altos directivos como moscas. La espiral de muerte de la corporación sigue en espiral, cada día se lanzan más paracaídas dorados. La seguridad se había reducido al nivel de basura absoluta. Totalmente automatizado y ni siquiera del tipo inteligente. Apenas logrando una fachada sin nada que mostrar si rompías el perímetro. Sinceramente, si hubieras tenido casco y chaqueta, estaba bastante seguro de que cualquiera podría haber entrado con facilidad. Y en cuanto a cualquier pista en la oficina privada de Ryouma, la policía ya había despojado esa información desde hacía tiempo. Incluso ahora teníamos a algunos de los antiguos abogados del forense en nuestro bando, y hacerles preguntas les hacía estremecerse activamente y empezar a buscar el Yebisu. Abogados. Pero esa falta de progreso empezaba a pesarme. Como un picor en la nuca, el plot no podía mantenerse mucho tiempo en este patrón de espera. Si esto era lo que pensaba que era el incidente incitador de Mei que la había convertido en el camino de la villanía, podría caer en cualquier momento. La mayor ventaja en ese aspecto sería Chixal, pero ni siquiera tenían oficina en Nagazora. Su más cercano estaba en la maldita Osaka. Quizá estaba examinando las cosas desde el ángulo equivocado. Si te detienes a pensarlo, no es que la conspiración se opusiera a que me lanzara desde la sede de Chixal cuando tenía 12 años, ¿verdad? Tenía todo un arco de personaje preparado para mí y lo cambié de forma muy casual. Quizá simplemente tenías que adaptarte a ello. Claro, probablemente arruiné algunos planes con esa jugada, pero vaya truco fue. Reflexionando más sobre las cosas, apuesto a que aún podría sacarnos de esta situación de chiva. Solo tenía que hacerlo lo suficientemente dramático. Por desgracia, no podía dar un salto desde Japón a un tren en marcha, pero quizá podríamos organizar un poco de trata de personas. Incluso podríamos traer a Kiana. Suponiendo que Mei la mantuviera alimentada, bebida y sacada a pasear regularmente. El único problema real era la posibilidad de que cada uno tomara caminos separados. Yo tirándome de cabeza en el cubo de basura del harén de St. Freya, Mei siendo la pequeña villana de papá en Estados Unidos y Kiana no estoy muy segura de a dónde se suponía que debía ir, la verdad. Lo de Siegfried me hizo sospechar que podría ser una protagonista en algún material secundario o algo así. Ya sabes, donde la novela ligera cutre triunfa inesperadamente, para que la gente que gestiona la franquicia reciba algunas historias secundarias escritas por una persona realmente competente para rellenar el IP. ¿Quién sabe? Aún así, mejores credenciales de protagonista que el señor mi colegio explotó un día y ahora soy el único caballero masculino en la Academia de las Chicas Mágicas. En cualquier caso, el mayor problema logístico seguía siendo eso. Si de alguna manera lograra contrabandear a Mei hasta Estados Unidos, entonces tendría que encontrar la manera de colarme de vuelta, ni siquiera pude contactar con AE para que lo hiciera. Al menos no fácilmente. Probablemente estaban rescatando a su hija como zanahoria para ponerle a trabajar, justo cuando Chixal la agitaba para intentar atraerlo de vuelta. Sin mencionar que el contacto de Ana Schariak con Anti-Entropy me dejó muy expuesto al chantaje. Traiciona a Chixal una vez, etcétera, etcétera. Suspiré, recostándome contra el papel pintado descascarado de la sala de descanso del bar con un quejido cansado. Mantenían las luces tenues para evitar que se filtraran en la sala principal, así que la luz de mi móvil me miraba fijamente. Las opciones habían estado dando vueltas y vueltas dentro de mi cabeza como espuma de jabón que se escurre en el maldito desagüe. Todo limpio sin nada con qué trabajar. Mi móvil vibró. La mía personal. Onlytuna. No es culpa mía. Alcé una ceja. Onlytuna. Ha merecido la pena. Onlytuna. Ignora lo que dice Mei. Onlytuna. No va a pedir perdón. Y alcé la otra ceja. Mei. Ana, Kiana se suspendió. Rápidamente escribí una respuesta. Yesisaak. ¿Cómo? Mei. Ha pegado a alguien. Ah. Onlytuna. Merecido. Onlytuna. 110% merecido. Mei. ¿Podemos hablar? Yesisaak. Estoy de descanso. Yesisaak. Sí, Mei está llamando. El vídeo apareció en una habitación pequeña y estrecha. El apartamento de Kiana.
Mei estaba sentada con las piernas cruzadas contra la cama, Kiana se dejaba caer perezosamente encima de ella con la cabeza justo en el encuadre. Mei fruncía el ceño, con la postura tensa e irritable. En cuanto el vídeo conectó, ella se puso rojo como una remolacha y emitió un chirrido agudo. Los ojos de Kiana se quedaron boquiabiertos. Me encogí en el sofá a la defensiva. Dije que estaba de descanso. Mei se escondió la cabeza entre las manos. Anaa, Kiana levantó ambos pulgares. Bien, senpai. Asentí. Gracias. ¿No puedes simplemente ponerte eso en una videollamada, Ana? Se me pusieron los ojos en blanco. En deferencia a las sensibilidades delicadas, quité las orejas de conejo. Eso tampoco ayuda. No hay mucho más que pueda quitar. Parpadeé. Oh, espera. Puse el móvil de lado en modo horizontal para que solo mostrara mi cabeza. ¿Mejor? Mejor, Mei estuvo de acuerdo débilmente. Kiana abucheó. Ahora. Suspiré. Cuéntame qué pasó. Mei tuvo que tomarse un momento y exhalar. Lo que significaba que Kiana volvió a tener la primera palabra. No la dejarían en paz. Sí. Me imaginaba que sería algo así. Kiana, yo me encargaba. Empezaron a insultar a su padre. Kiana. Mei la agarró por los hombros, Kiana chilló por el contacto o por la cercanía. Mei suspiró y se recostó, con el ceño fruncido y los ojos apretados. Estoy buscando transferirme. Admitió, su confesión quitando el viento de las velas de Kiana. Alcé las cejas. ¿Te vas? Preguntó Kiana en voz baja. Mei soltó una risa amarga. ¿Es saludable quedarse? Esto no puede, se estremeció, las cosas no pueden seguir así. Casi de inmediato, Kiana la tuvo en un lío. Sentí una oleada de frustración por estar presente solo por vídeo. Excelente idea, voy contigo. Kiana soltaba cosas a 1000 por hora, mientras Mei aceptaba el abrazo y le frotaba suavemente los hombros. Mucho más feliz, por un momento muy tonto, una parte de mí se preguntó qué pasaría si intentara sugerir Santa Freya. Incluye el papeleo de inscripción como ¿qué pasa? ¿Quieres firmar un contrato conmigo y convertirte en una chica mágica? Resoplé. No, nadie se lo creía. Negué con la cabeza. Kiana ahora saltaba arriba y abajo, haciendo ruidos aleatorios de emoción, con Mei aún atrapada en sus brazos y obligada a soportar su exuberancia con cansancio. ¿Dónde miras? Pregunté. Aún no lo he decidido, admitió Mei, soltando un poco a Kiana. Estoy mirando fuera de Nagazora. Respiré. Es una buena decisión. Mei se estremeció, pero asintió. ¿Sabes cuánto tiempo llevará? Negó con la cabeza. Bueno, vi al señor gerente en la puerta, mántenos informados, ¿sí? Sonreí débilmente. Parece que ya no voy de vacaciones. Por supuesto. Cuídate, Ana. Igualmente. Trabajo, trabajo, trabajo. Me volví a poner las orejas de conejo. tos. ND de febrero de 2014. No pareces feliz. Sonreí débilmente, montando en la parte trasera del coche. Aya-chan me observó en silencio, con la cabeza ladeada de esa manera suya, su pregunta firme. Son solo preocupaciones. Respondí con calma, dándole una palmada en la cabeza. Solo estoy preocupado. Resoplé. Ana One-chan está pensando demasiado otra vez. La decisión de Raiden Mei de marcharse estaba bien justificada. Tenía que mantener la asistencia para evitar cualquier burocracia, había una diferencia significativa entre trasladarse por problemas familiares y trasladarse por expulsión, especialmente dada su nueva infamia, pero podía y ahora lo haría irse. En teoría, eso debería ser todo. En la práctica, me preocupaba que simplemente estuviera poniendo un límite de tiempo. La vieja bandera de 2 semanas antes de la jubilación. Después de toda esa preparación, no me imagino que la trama se conformara con un anticlímax tan fácil. Demasiado esfuerzo invertido. Demasiado impulso rodando colina abajo. No podía evitar temerlo. Como un cosquilleo en las palmas. Lo único que me salvó, lo único en lo que aún tenía algo de esperanza, era que al menos esto no involucrara a Lonkai. La trama de Mei, empujándola hacia antientropía, todo eso eran cosas humanas. Una historia humana de fallos humanos, paranoia y calumnias. La trama ya tenía a sus villanos, actores y motivos todos alineados. El padre de Mei, el vengativo División de Inteligencias Chixal. No necesitaba invocar a Lonkai para que las cosas avanzaran. Incluso podría hacer un gran espectáculo. La familia Raiden es otra víctima más de la Guerra Fría. Ni siquiera el Lonkai se comporta así, etc. Monstruos de verdad. ¿Quién?
Y demás. Muy conmovedor, muy premiado. Fuera cual fuera la respuesta que se avecinaba, no sería un brote. No podría decir que a Mei le fuera de gustar especialmente ni a Kiana, para el caso, pero al menos era autosuficiente. Le di una palmada en la cabeza a Aya-chan. Quizá valga la pena mantenerte alejado de Chiba un tiempo. Parpadeó, ladeando la cabeza. Sonreí disculpándome. Llámalo mi intuición. Como guardaespaldas y amigo. Hasta que Raiden se haya ido. Asentí. Hasta entonces. Me miró confundida mientras el coche avanzaba lentamente. El tráfico del centro de la ciudad y todo ese rollo obligando a parar cada pocos metros. La radio cambió a otra canción. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué qué? Frunció el ceño, confundida. ¿Estás esperando un ataque? Me encogí de hombros, impotente. ¿Algo? Quizá. No lo sé, no estoy seguro. Raiden también está haciendo todo lo que puede. Pero no crees que sea seguro. Suspiré. Creo que Raiden tiene enemigos, y no creo que confíe en su discreción. Ella aún frunció el ceño, reclinándose en su asiento. Visiblemente inquieto. Le acaricié la cabeza. Solo tengo otra emergencia familiar. Yo sugerí. Quédate en el recinto unas semanas. Se inclinó. ¿Contigo? Me reí. Claro. Conmigo. HN. Recordaría esa conversación durante bastante tiempo. La última vez que hablamos. 3 RD de febrero de 2014 10:43 AM. Nada específico, nada especial, solo un par de números pasajeros. Había estado revisando el inventario en la parte trasera del dojo del complejo. Un boken se había astillado y nos faltaba un protector facial. Un hermano pequeño estaba abriendo una botella de agua. El edificio de me parpadeó. Taché un punto en mi cuaderno. Entonces el aire se incendió. No fue una quema literal. El estruendo de aire estallando, cristales rompiéndose. El propio suelo se tambalea bajo nosotros con el chillido de madera rasgándose. Un torrente de gritos y alarmas aulladas. De repente, una avalancha de ruido monumental y puro mientras el mundo se convertía en un horno en un instante, al máximo. Algo en mi espalda se quemó, luego se volvió un frío agudo y helado. El suelo seguía temblando. Cascadas de polvo, herramientas y objetos cayendo desde las estanterías. Ese hermano pequeño estaba en el suelo, convulsionando, con las extremidades sacudiéndose y moviéndose como si intentara acurrucarse en una araña demente y moribunda. Había marcas rosas y geométricas ardiendo en su piel. Onkai. Me estremecí, mirando, aunque los ojos se me llenaban de lágrimas por el polvo. Subieron por su garganta, luego más lejos, y de repente se relajó y se quedó quieto. Las sirenas sonaban, pero los gritos ya se apagaban. Me estremecí. Sentí como si un fragmento de hielo me hubiera clavado directamente en la columna. Los dedos movieron nerviosos. Todavía podía sentir mis dedos de los pies. No hubo picos repentinos de dolor intentando moverse. Al tocar con cuidado mi espalda, no encontré herida, ni sangre, ni objeto extraño. No hay fragmentos de cristal ni herramientas descartadas. Las sirenas habían alcanzado un crescendo que me hacía vibrar la cabeza. Borró toda capacidad de pensar. Alarmas de coches, alarmas de incendio, prácticamente todo tipo de alarmas, sonando todas a la vez, en lo que parecía toda la ciudad. El propio aire se obligó a temblar. Tambaleándome para incorporarme, me desplomé contra la pared, escuchando el crujido y el temblor de la vieja madera. El hielo seguía sujetando mi columna, clavado en los omóplatos, un frío abrasador y helado, pero cada extremidad seguía funcionando. Manos, piernas y todo, permitiéndome tambalearme y ponerme en pie inestable. La ventana no tenía cristal. Ya no. Fuera mató cualquier esperanza de que fuera algún desastre natural. Un cielo ennegrecido volviéndose aún más negro, espirales y torrentes visiblemente agitados de nubes tormentosas turbulentas, retorciéndose y girando sobre un punto lejano. Descargas geométricas de electricidad rosa lo atravesaban todo, cascadas de láminas girando en aurora boreal, ese tono específico de rosa neón de Keteden que anunciaba el Onkai en cada esquina. Debajo, la ciudad yacía en ruinas. Muros derrumbados, mampostería cayendo, el brillo mortal y brillante de cristales rotos. Farolas chispeando y parpadeando. Todas las sirenas siguen sonando. Cada rascacielos se inclinaba, cayendo o hundiéndose en el suelo. El vórtice en espiral se condensó, destelló, se retorció en sí mismo y, en un instante, descendió.
clavándose en un punto singular, desmayándose como un tornado que se encuentra con una tubería de desagüe. La dirección de la Academia Chiba. El mundo parpadeó en blanco, luego en rosa, y después en un azul helado. El estruendo del trueno me hizo estallar los oídos. Estaba tumbado de espaldas, tirado en el suelo, mirando hacia un cielo abierto y nublado de tormenta. El golpeteo de la lluvia y el granizo. No sabía cuánto tiempo había pasado. No me di cuenta de que faltaba el tejado. Tosí, me atraganté, un balbuceo de copos de nieve salió de mi garganta. Nagazora guardó silencio. Completamente silencioso. Intuitivamente, ya lo sabía. La tercera erupción había comenzado. Todance Ontinice, Kibles QQ, o 3RD Onkai Impact 3RD, Video Game Capítulo 7. La ciudad ahogada, Nagazora. 3 de febrero de 2014. 10:43 de la mañana. O eso seguía marcando mi reloj. Realmente no sentía dolor. El entumecimiento me dejaba lento. Shock, posibles conmociones cerebrales, otras rarezas, no sabría decir por qué. El complejo en ruinas de los Yakuza quedó completamente quieto, solo la suave nevada que caía proporcionaba movimiento. En su momento, esto había sido una mansión tradicional al estilo japonés. De esos que vienen con suelos de madera y delicadas paredes de papel de arroz. Incluso tenía su propio jardín cuidadosamente cuidado. La erupción lo había aplastado. Todo. Solo unos pocos edificios de servicios cuyos muros eran de piedra habían sobrevivido, con tejados arrancados y lanzados entre todos los demás montones de escombros indiferenciados. Entonces entró en juego la helada. Pisé un trozo de hierba congelada y crují. Incluso contra las suelas blandas de mis zapatillas de interior, se desmoronaba en polvo. La escarcha se lo había llevado todo, cada astilla rota o fragmento de piedra. Como si el mundo hubiera intentado soldarse de nuevo, fusionando escombros con escombros, derribando árboles sobre coches y edificios rotos y cadáveres, en el suelo donde yacían. El chasquido congelado claramente se produjo mientras aún se sentían los efectos de la explosión inicial. Allí, un techo derrumbado se conservó a mitad de otoño, allí, una columna de soporte destrozada quedó congelada a mitad de la detonación. El estallido de astillas y polvo de madera flotando en el aire, brillando como pequeños cristales, una película de desastre detenida a mitad de fotograma. Había un hombre, apoyado en una estatua contra una pared, las manos arañándose la garganta hasta que la escarcha lo detuvo en seco. El hielo había reclamado su rostro, dejándolo en formas mayormente abstractas, pero aún podía reconocer su complexión. Los gemelos temáticos de su traje, símbolo de una franquicia de anime, aún distinguibles en un pendiente congelado. Un hermano mayor. Seguía intentando arrastrar a Aya a ver ese ridículo programa de fantasía de Kallen. Ito Rokuro. Sabía que sería inútil, pero aún así intenté contactar. Le sacudió el hombro. Parte de su brazo se rompió de golpe, haciéndose añicos en el suelo como cristal que se agrieta. No hay sangre, ni siquiera estaba seguro de que aún quedara carne congelada ahí, sabiendo lo que la radiación Onkai hacía en un cuerpo. Me tambaleé, salí del dojo y me dirigí a la zona central. La casa principal estaba más reforzada si no por razones de seguridad, dejando la mayor parte en pie siempre que nada más hubiera caído primero. La onda expansiva de la erupción había venido del este en dirección a la Academia Chiba y los edificios del ala este habían estallado el resto del complejo como una escopeta. Todo el edificio se desplomó, lo que quedaba de la planta superior se torció. Si no fuera por la helada, probablemente ya se habría derrumbado. Un crepitar lejano y el retumbar del trueno, un recordatorio de la devastación mayor de Nagazora que aún ocurre más allá de estos muros. La extraña serenidad del complejo congelado era limitada en alcance. Lluvia torrencial por todas partes que se disipaba de forma antinatural en nieve que caía suavemente donde penetraba en el radio del recinto. La nieve ni siquiera se estaba acumulando, noté de repente. Los copos que flotaban se fracturaban en destellos disipados en cuanto tocaban el suelo. No estaba completamente seguro aún, pero, el círculo del páramo helado. Parecía estar centrado en el almacén de cierto dojo. El hecho de que no fuera una Ana Popsicle podría haber sido el estigma de Schariak, pero, los ataques elementales como fuego y hielo siempre habían sido más cosa de la casa Kaslana. Había una implicación ahí. Había una implicación y eso me aterraba. Las puertas principales de la casa principal no se abrieron. Se rompieron cuando choqué contra ellos, haciéndome caer al suelo del vestíbulo, que también se rompió y me tiró directamente al sótano.
Me incorporé torpemente en la habitación oscura, la luz tenue filtrándose por el agujero que había hecho empañado con niebla helada y fragmentos brillantes. Los contornos de estanterías, cajas y cajas y cajas y cajas. El arsenal del complejo. Intenté coger una caja, pero el hielo la había pegado a las estanterías y tirar de la caja hizo que todo se viniera abajo. Incluso con la parte superior arrancada, la colección de pequeñas pistolas de bajo calibre estaba completamente congelada. Un gran bulto inútil de hielo y metal, como una bolsa de patatas fritas de horno dejadas en el fondo de un congelador durante demasiados años. De todas formas, habría sido inútil contra el Onkai. Pensé en mi naginata, que estaría en una bolsa deportiva en una taquilla si esa zona aún estuviera en pie. Aunque no hubiera quedado tan frágil como todo lo demás aquí, seguía siendo solo un arma mundana. Tenía pocas esperanzas de siquiera rascar a criaturas de silicatos animados. Tosí, atragantándome con el polvo congelado, y salté de nuevo fuera del agujero. Algunos de los fragmentos de mi pequeño accidente ya se habían vuelto a congelar, colgando brillando en el aire como constelaciones. Tendría que saltar para cruzar ese hueco, y eso suponía un riesgo considerable de que me enviara de nuevo por el suelo. «Aya». Mi voz estaba ronca. «Ah. ¿Me oyes?» Su habitación estaba en la primera planta. Silencio. Solo crujidos de hielo y nubes lejanas. Me quedé allí, desesperada. Movimiento. Una figura tambaleó, rígida, hacia el pasillo de la planta baja. Traje negro congelado. Piel moteada y helada. El zombionkai avanzó tambaleándose, solo para caer en el mismo agujero que yo había hecho y no levantarse. Esperé, con las manos apretadas en puños. Estas criaturas no gemían. Algunas pruebas de otros. Objetos estrellados, hielo agrietado. 2 más cayeron en el pozo de entrada. Silencio. Una rápida mirada revisó mis ojos periféricos. Venían más. Cadáveres congelados, vestidos de negro, tambaleándose entre los escombros y los edificios laterales. Lo juré. Estas cosas no podrían hacerme daño, pero no cuando tenían menos de 1 hora de vida. Di la vuelta, recordando dónde estaría la ventana de Aya. Por suerte, no estaba en el lado este destruido. La suya miraba hacia el norte. Párrafos. Movimiento. Una figura pálida, levantándose y girándose para mirar la ventana. Piel pálida y desgastada, cabello atrapado en el crepúsculo. Antes negro, pasando visiblemente a gris y luego a un blanco pálido, como el hueso. Unos ojos naranjas y maléficos me miraban fijamente, iluminándose con su propio resplandor profano contra la penumbra nublada. Todavía tenía esas pinzas de pétalos de flor en el pelo. Corré. Antes sentía cierto orgullo de mi constitución. Poder correr más rápido, más tiempo, con más fuerza. Me fue un poco apagando cuando me di cuenta de que solo era capaz de eso gracias a las tonterías del anime, los privilegios de heroína y, los programas de eugenesia dentro del universo, pero estar en forma física era, en muchos sentidos, su propia recompensa. Había una libertad en ello. Podía saltar, correr, luchar, bailar, hacer parkour, justo como quisiera. A menudo simultáneamente. Uno de los juegos favoritos de Aya-chan era el atrapar dulces. Yo tomaría una bolsa de dulces. Aya tenía que atraparme. Tener que aprender a sorprender a un rival mayor, más rápido y más fuerte. Probablemente puedas imaginar por qué los Oyabun la pusieron en ello. Esa chica se volvió astuta rápido. Ya no estoy en mi mejor estado. El complejo Nagazora de Sumiyoshikai estaba en su lado sur, alejado de la costa, enterrado en una zona residencial más densamente formada por calles estrechas y sinuosas, aptas para kei-cars, furgonetas y poco más. Si querías realmente viajar una distancia más larga, solo tenías 2 opciones: la vía de tren o la carretera principal. El complejo estaba justo al lado de esa carretera principal, y transportarnos a los 2, y a algunos otros niños, admitámoslo, a Chiba había sido un trabajo habitual, con varios coches. Pero antes esas calles estaban llenas de gente, así que me tambaleé junto a las vías del tren, una mano apoyada en la pared, los pies arrugándose entre grava y malas hierbas. Granizo al azar resonaba de las vías, de las paredes, de mí. Un análisis más amplio de la devastación demostró que el resto de la ciudad simplemente estaba siendo empapado por la lluvia. Yo era el único encargado del tratamiento de hielo. Intentaba no pensar demasiado en eso cada vez que mis pulmones se bloqueaban y se ahogaban otra ráfaga de copos de nieve en el suelo. Avanzaba tambaleándome, las vías formaban una curva descendente suave y suave.
A medida que la curva avanzaba, solo se revelaba más devastación. Evidentemente, un tren había descarrilado a gran velocidad, presumiblemente por la explosión, chocando contra infraestructuras vecinas y lanzando vagones de pasajeros por el lugar mientras una pulsera rota lanzaba cuentas. Incluso había derribado un paso elevado. No se puede seguir en esa dirección. Las columnas de humo que se elevaban coincidían también con el cielo de las nubes tormentosas que prácticamente se fusionaban en una sola entidad, igual que todas las demás chimeneas que se alzaban a lo lejos. Como pilares que sostienen los cielos. No todo lo que arde puede apagarse con agua, al fin y al cabo. Otro crujido y destello de relámpago. A lo lejos, otro rascacielos caía tambaleándose. Me estremecí intentando sacar mi mapa mental de la zona, obligado a tomar otra ruta. Mis pies saltaban y crujían alternativamente por el camino lateral. Empapados. La llovizna constante convirtiendo cada bache y cráter en un charco. Las grietas rasgaban la tierra creando 1000 pequeños ríos. Se filtraba y se unía con cada tubería de agua rota. El crujido venía del hielo. Esos charcos podrían haber sido agua cuando mis pies salpicaron en ellos. No lo estaban cuando tuve que sacarlas. Me estremecí. Había huido del complejo aún con mis zapatillas de interior. El frío húmedo ya debería haberlos penetrado. La congelación debería haberse estado colando silenciosamente en cada dedo del pie. Sin embargo, no sentía dolor. Sin entumecimiento, ni siquiera mucha molestia, incluso ahora que los zapatos estaban prácticamente destrozados y estaba prácticamente descalzo. Incluso quedar atrapado repetidamente en hielo apenas era una molestia. Hubo un momento en que Anime Bullseye dejó de ser anime. Sentíamos que habíamos dejado de jugar a la regla del Kool, rotos en la mierda claramente Lovecraftiana. La enfermedad del copo de nieve no ayudaba. Los copos de nieve que seguía tosiendo al azar eran más grandes de lo natural. Sus patrones de simetrías radiales son más claros de ver. Como si estuviera desmontando la idea de copos de nieve en lugar de la realidad. Y seguían pasando por las cosas. Paredes, mis manos, el suelo o al final, desafortunadamente, las carreteras principales tenían exactamente lo que intentaba evitar. Los cuerpos se tambaleaban y se balanceaban, una multitud silenciosa de siluetas borrachas bajo la llovizna sombría. Ahora merodeaba sin rumbo, pero solo porque aún no me habían visto. Me quedé atrás, oculto en el callejón. Peor aún, una figura torpe a lo lejos, las formas lisas y elegantes de su lomo y cuernos sobresaliendo sobre los restos de casas de una sola planta. Un relámpago me dio una buena vista, pero conocía esa silueta de todos modos por mis días en la sede de Eschixal. Eso había sido un carro. Una de las verdaderas bestias Onkai. Viajando lejos de mí, pero aún así marcó el tono. No tenía traje de batalla, ni arma, y una nueva y muy sospechosa condición médica en la que intentaba no pensar. Me reí débilmente, apoyándome en la pared. En efecto. Esto no se parecía en nada a los simuladores, ¿eh? De repente, me pregunté cómo estaría el teniente Ambría. La horda zombie dispersa parecía sorprendentemente intacta para lo que era, bueno, una horda zombie no muerta. Tenía sentido al reflexionar. La zombificación Onkai no se basaba en ninguna enfermedad, mordedura o herida. La radiación había captado a todos simultáneamente y los había convertido simultáneamente. Cualquier herida era incidental, ya fuera por explosiones, cristales o edificios derrumbados. Hacía que las palidez canosas resaltaran aún más por la falta de pérdida de sangre real que lo explicara, el resplandor naranja que florecía en cada cuenca ocular era inquietantemente claro en la penumbra. Sumado a la lluvia, Nagazora se convirtió ahora en una verdadera ciudad de lágrimas en demasiados aspectos. No gemían ni gemían, simplemente permanecían allí en silencio, balanceándose en el sitio. Como si el Onkai hubiera levantado su ejército de marionetas pero aún no hubiera decidido qué hacer con ellas. Tragué saliva. Mientras observaba, otro se deslizó fuera de una casa parcialmente derrumbada, y luego simplemente se quedó quieto, esperando, completamente indiferente a su brazo roto. Una bestia Onkai voladora, una de esas cosas de Arcángel, que parecía un poco una escultura abstracta de cera de una avispa dejada demasiado tiempo al sol, revoloteaba sobre sus cabezas. Se detuvo en el aire, sin fingir que necesitaba sus alas para volar ni nada, antes de girar como una aguja de brújula hacia donde la tormenta seguía dando vueltas incluso ahora. De repente, los zombies comenzaron a moverse, tambaleándose tras él como el flautista que atrae ratas al mar, el arcángel impulsándose hacia adelante con aleteos deliberadamente lentos para liderar la marcha. A través de los huecos de los edificios, vi a otros arcángeles a la deriva de forma similar, todos convergiendo.
El Onkai, reuniendo sus fuerzas. Me estremecí. Esto era un comportamiento genuinamente invisible. Los zombies Onkai en esta etapa temprana se suponía que eran completamente sin mente. En la mayoría de los brotes simplemente se expandían hacia afuera y atacaban a ciegas. Esto delataba de que estaban coordinados por algo. Supongo que eso decidió si hubo un Errorshare involucrado o no. Y si se estaban reuniendo en Chiba, mi puño se apretó, antes de que mis pulmones se desplomaran de nuevo y me dejaran desplomada contra la pared. Maldita sea. No me daban miedo a los bichos, pero un Errorshare exigiría que el protagonista derribara, suponiendo que el Errorshare de Chiba no fuera literalmente el protagonista en sí mismo, en toda su miserable gloria. Joder, esperaba que Mei no hubiera estado en el colegio hoy. Kiana. Tenía buena fe en su supervivencia. Los Kaslanas eran duros así, pero si Mei hubiera sido atrapada en el epicentro, era tan mundana como Aya. Tendría que empezar a elegir la violencia. Me atraganté con más nieve y resbalé en el suelo ahora congelado. El agua de lluvia que goteaba del borde del tejado caía de mi cara como granizo. Tendría que empezar a elegir la violencia cuando mi cuerpo aceptara dejar de morir, por favor. Gemí, me tambaleé para incorporarme, hice una mueca cuando un ruido de desgarro anunció que media perna de pantalón seguía congelada en el suelo, y salí tambaleándome a la nueva calle vacía. La discreción ahora mismo era evidentemente la mejor parte del valor. Necesitaba, un pequeño arcángel flotaba justo a mi lado. Pequeña, azul. Mientras que una arcángel normal tenía el tamaño de una moto, sin las alas, esta podría haber cabido perfectamente en mi palma. Del tamaño de un pájaro pequeño. La coloración azul indicaba una afinidad por los elementos hielo. En Siberia, la versión a gran escala de estas cosas había sido la basura más desechable del segundo. Se enfrentaba a Chiba igual que los demás, pero flotando sobre mi hombro como si lo estuviera, no podía haber forma de que no me hubieran visto. Lo que una bestia Onkai vio, todos lo vieron. No de forma instantánea. Chixal teorizó algún tipo de propagación de red, pero las bestias propiamente dichas siempre estaban en coordinación. Más bien, solo podía estar flotando allí intencionadamente. Como los otros arcángeles, revoloteó hacia adelante, insultantemente lento, y luego esperó. Sigue señalando, directamente hacia él, Errorshare, vi rojo. Eres un cabrón imprudente. Mi revés atravesó la cosa de lleno. Lo hizo explotar en una masa de fragmentos helados salpicando la calle. Un Keikar arruinado hizo que su suspensión se balanceara. Jadeaba, ronco, mirando con furia los fragmentos ahora incrustados en varias paredes. Tragué saliva, mirando a mi alrededor. Los zombies ya habían marchado, pero, sí, había uno de los arcángeles voladores, y se había girado para mirarme. Tener la atención del Onkai, decidí, era un momento excelente para marcharme. Corré. Irónicamente, la humedad y resbaladiza de las calles de Nagazora consiguió jugar a mi favor. Mis pies descalzos se congelaban en el suelo al contactarlo justo para dar agarre, pero empujando el sprint tan rápido que el hielo no tuvo tiempo de formarse del todo y frenarme. Una vez que llegué a una velocidad decente, las cosas se volvieron mucho más fluidas. Desgraciadamente, en una ciudad de muertos como esta, moverse más rápido solo reducía el tiempo de contacto. Un carro me cortó el paso, obligándome a resbalar y perder impulso antes de lanzarme a un callejón lateral. Los arcángeles se agolpaban en lo alto. Otra calle, más zombies tambaleándose como bolos empapados y asesinos. Los arcángeles seguían lanzándose hacia mí. Acoso constante que obligaba a cambiar de rumbo y esquivar constantemente. A otro callejón, por otra calle. Por otro patio. Una y otra vez. Me estaban acorralando. Salí de los suburbios residenciales hacia uno de los distritos más céntricos. Locales comerciales y bloques de apartamentos. Calles más rectas y anchas, edificios más reducidos con más de 2 plantas, ese tipo de cosas. Menos opciones que repasar. Sumergirse en un edificio para cubrirse era una trampa. Carros y arcángeles podían derribar techos con demasiada facilidad. Y entre los vehículos estrellados, los escombros derrumbados y los zombies en enjambre, un solo carro podía cortar una carretera principal casi trivial. La carrera terminaba en un aparcamiento. Camiones pequeños, furgonetas y coches, cada scooter y moto volcado. Formas y siluetas bajo la llovizna. Las puntas afiladas y las líneas rotas de los edificios en caídas contrastaban fuertemente con las curvas lisas y perfectas de las imponentes bestias Onkai. El extraño relámpago era la única iluminación en la penumbra. Jadeaba, despejando otra inexplicable cantidad de copos de nieve. La primera oleada de zombies carnage era evidente empezó a acercarse.
Solté una risita amarga. Vale, escupí, que se joda. Levanté los puños en posición de boxeo. El primer zombi recibió una patada en la cabeza. La congeló en un camión que salió volando por una ventana ya rota y chocó ruidosamente contra la televisión de alguien. Vaya. Otro zombi se lanzó, y con apartar sus manos que le agarraban bastó para congelar sus extremidades y dejarlo tambaleándose muy torpemente en la tierra. Un buen pisotón bastaba para asegurarse de que no se levantara. Por gracioso que fuera decirlo, lo de pinchar al hostil con material para ver qué puede hacer parecía funcionar para los dos. A menos que esto también fuera una escena de acción. Plausible. Otro zombi recibió un puñetazo en el estómago y voló hacia atrás con un enorme carámbano atravesándole la columna. Los extraños copos de nieve danzaban en el aire. Aparte de las demandas espontáneas de Disney, no veía ninguna forma realista de escapar de la ciudad así por mi cuenta, así que, aguantar hasta el inevitable rescate dramático. Me cruje los nudillos. A mí me funcionó. Dadas las probabilidades del 50-50 de que sea el protagonista quien me deje tirado, admito que tenía una curiosidad morbosa. La posibilidad de que yo muera aquí. No seas tonto. Ni siquiera tenemos explicaciones para esta tontería de la helada todavía. El arsenal de Chekhov aún no se ha vaciado. Puñetazos y patadas se rompieron y congelaron extremidades. Los cuerpos eran proyectiles perfectamente aceptables, ya fueran pateados o lanzados. Tuve cuidado de mantenerme mayormente en mi posición original, en lugar de arriesgarme a acercarme al perímetro de las bestias, así que el Onkai se quedó contento lanzándome pala mientras yo recuperaba mi mente. Los reflejos no se sentían ni más rápidos ni más lentos que antes, y la fuerza, quizá haya subido un poco. Los efectos elementales al impactar dificultaban saberlo. De vez en cuando, un puñetazo o patada creaba una ráfaga cortante de hielo o viento helado, pero me costaba hacer clic para hacer algo constante. Los zombis se acercaban y los zombis caían, mientras el aparcamiento destruido se transformaba gradualmente en el Frosted Winter Wonderland de George Romero. Sentí una garra raspar mi espalda y sisé. No había dolor, pero podía notar claramente cómo la tela se desgarraba. Una patada giratoria envió una ola activa de viento helado que se desdibujó a mi alrededor, el zombi al que golpeé se estrelló volando en dos mitades separadas y congeladas. Lo que quedaba de mi camisa se hundió peligrosamente. El traje dejó poco más que un brazo y jirones. Derecha. Se me había olvidado esa parte de la ecuación del género. Al menos el Onkai nunca manifestó tentáculos ni nada parecido. Uf. El cabrón también me rompió el sujetador. Mi pie golpeó el suelo, una ola de hielo en clímax se elevó, obligando todo lo demás a retroceder y dándome espacio para respirar. Mi camisa restante apenas se sostuvo por el cuello, los vientos fríos rozando demasiada piel. El último brazo de lo que antes era mi traje se deslizó sin fuerzas al suelo. Esto era material CGE, ¿verdad? ¿O una foto promocional? Escena perfecta para ello. Escupí al suelo, ignorando el tintineo del hielo que se congeló de inmediato. Mataron a toda una ciudad, por esto. Que una chica mona haga ejercicios guays mientras estratégicamente se le cae toda la ropa. Me preguntaba quién estaría haciendo la pista de acompañamiento. Suspiré amargamente ante el cielo gris, viendo cómo la lluvia se congelaba en nieve. A veces, tuve que confesar a mi grupo tambaleante y sin sentido, realmente odio este mundo feo y farsesco. La horda tambaleante no respondió. De hecho, las verdaderas bestias Onkai aún no se habían movido. Resoplé, flexionando las muñecas antes de acomodar los restos de mi camiseta en una posición un poco menos comprometida. Sus siluetas simplemente observaban en silencio. Disfrutad del espectáculo, cabrones. El golpe estruendoso de un cuerpo rompió el hechizo. Aterrizando a cierta distancia detrás de mí, rompiendo el hielo. Dejo que mi cabeza se recae hacia atrás y gire. Shaft estaría orgulloso. Otro zombi, pero esto hizo un Ed. La zombificación Onkai progresó en etapas. Al principio, básicamente era una marioneta muerta o moribunda, aún carne y hueso pero obedeciendo a un amo inhumano. Para los zombis masculinos, aquí, previsiblemente, terminaba, pero la femenina, carne transmutada. En vez de pudrirse, ellos, silicificado, se volvió pálido, blanco como hueso, de piel a pelo. También se añadieron otras tonterías. Piezas blindadas, armas, como los Onkai, o más probablemente, los de sus artistas de personajes, copiados de portadas de discos de gothic metal o algo así. Como ese Vocaloid de Userface con el cañón que fue secuestrado y tirado en una fábrica de harina.
El caso es que esta progresión se suponía que iba a llevar tiempo. Tiempo y exposición a la radiación Onkai. El zombi que acababa de aterrizar parecía una criatura de semanas y meses, no apenas unas horas. Su vestido naranja ondeó, su guadaña brilló. Ojos dorados y amarillos ardían. Mi corazón se detuvo un latido. Todavía llevaba pinzas de pétalo de flor en el pelo. Respiré. Oh. La guadaña se lanzó. Buen atrapado, Aya. Techo desconocido. Resoplé, sintiendo ese impulso familiar de los fans del anime de darle un puñetazo en la cara a Hideaki Anno y arrastrarlo a un psiquiatra. Gemí, sintiendo el cuello magullado y dolorido. ¿Qué había sido? Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La habitación estaba, parpadeé. La habitación era tradicional. Paredes de papel de arroz, tatami, pequeña y vacía. Limpio y sin daños. La lámpara moderna que colgaba del techo estaba apagada. La cálida luz del sol se colaba por las persianas cerradas, moviéndose levemente con una brisa fresca. El futón bajo el que estaba se deslizó. Ah. Ahora estaba completamente desnudo ahí debajo. ¿Qué? ¿Estás despierto? Una voz femenina llamó con calma, mientras pasos se acercaban a la puerta. Me apresuré a subir el futón. Ese sí. La puerta se abrió. Una belleza de pelo rosa entró en la habitación. Lo digo sin exagerar. Como alguien que había visto el fanservice central en los baños comunes de la sede de Schixal, esta era, sinceramente, la mujer más guapa que había conocido. Una cara perfecta de curvas suaves y ángulos afilados. Ojos morados penetrantes, pero tranquilos, acentuados por un sutil delineador rojo. Entró con una gracia suave, silenciosa y fácil, una bandeja con copas en las manos. Lo más raro era que tenía un par de largas orejas rosadas de conejo que se echaban hacia atrás desde la parte superior de su cabeza. Sin diadema. Parecían auténticas. Tragué saliva. Llevaba una camisa de hombre grande, casi abotonada. Y, como atestiguaban sus muslos desnudos, absolutamente nada más. Debes de tener sed. Comentó, dejando la bandeja. Casi me suelto una risa ahogada. Debo disculparme, continuó, frunciendo ligeramente el ceño, cuando te traje aquí, tu ropa, me estremecí y asentí, tomé una taza y me lo bebí de un trago. Agua fría del grifo, por el sabor. Para entonces no se salvan a ellos. Ella asintió, haciendo una mueca, antes de sentarse erguida en perfecta convulsión como un samurái esperando. Esos penetrantes ojos morados me atraparon de nuevo. Me llamo Yae Sakura. Se presentó con calma. Pude rescatarte de ese pseudo Ersker cuando estalló la tormenta. Miró las persianas que ondeaban, el Onka ya ha estado en desorden desde entonces. Tragué saliva, sintiendo el dolor en el cuello. Su japonés era bastante arcaico. Si los cerebros de espada del dojo hubieran estado menos obsesionados con las viejas películas de samuráis, me habría costado entenderlo. Bajé la cabeza tan formalmente como pude. Me llamo Ana Shariak. Gracias por salvarme la vida. Sonrió con dulzura, suavizando sutilmente sus rasgos como si acabara de salir el sol. De nada, Ana Shariak. Volví a tragar saliva. Joder, chica. Aunque recordar las horas anteriores enfrió rápidamente eso. Un escalofrío recorriéndome la espalda. Aunque, maldita sea, mi vida iba a ser una larga esquiva contra los juegos de palabras de hielo, ¿verdad? Miré por la ventana, notando tarde que las persianas se movían porque faltaba el cristal, no porque la ventana estuviera abierta. Entonces, todavía en Nagazora. Mi salvador debió barrer el suelo. ¿Do you know what happened? Sakura negó con la cabeza solemnemente, sus mechones rosados danzando. La tormenta estalló muy de repente. Cualquier bestia responsable de ello debió de haber sido derribada. ¿Alguien se llevó el Ersker, eh? Sasuga, señor protagonista. Me pregunto qué tipo de tonterías ha sacado de ahí por eso. ¿Y el Onkai? Sin rumbo. Continuó. Abandonaron la persecución en cuanto estalló la tormenta. Aproveché la confusión para esconderme aquí. Parecías estable, así que he estado esperando a que despiertes desde entonces. Me miró con atención. Han pasado 6 horas. ¿Cómo te sientes? Hice una mueca, la mano rozando la nuca. Aya, me estremecí. Definitivamente había dado un golpe. Había perdido bastante pelo. Y sin embargo, sin corte, sin cicatriz. El moratón se sentía más bien como un traumatismo contundente. Eso no cuadraba. Él, parpadeé, recordando el término, ¿la llamaste pseudo Ersker?
Según se informa, el segundo Erscher había hecho algo similar, 4, creo que Serafin. Algo sobre un dragón. Aunque los detalles de su derrota habían sido muy clasificados. Aunque seguían siendo asesinos de ciudades, solo que por sí mismos. No algo que intentara y fallara en matar a un ex cadete Valkyrie solitario en un solo aparcamiento. Eso estaba en el dominio de un zombionkai moderadamente poderoso, no algo que se comparara con Erschers. Fruncí el ceño, seguro. Aya-chan definitivamente no había sido una pseudo-Erscher. Sakura negaba con la cabeza. No sé por qué te buscó y golpeó de forma no letal. La expresión del hielo y los efectos elementales en el campo de batalla no deja duda. Sus ojos eran agudos, llenos de convicción. Eso fue un pseudo-Erscher. No. Tragué saliva. No, no lo era. Sakura soltó un suspiro tembloroso, su compostura se desvaneció apenas en un instante. En realidad, deberíamos alegrarnos de que el verdadero Erscher cayera cuando sucedió. Sin esa interrupción, tu rescate no sería posible. Pude derribarlo mientras sus poderes estaban interrumpidos. Parpadeé, sintiendo un nudo confuso en el estómago. ¿La mataste entonces? Sí. Su expresión cambió levemente al reconocerlo. ¿La conociste en vida? Ese sí. Cerró los ojos. Ya veo. Si entiendes esta situación como pareces hacerlo, sabes que no puedo disculparme. Bajé la cabeza. La voz se ahogó. Lo entiendo. Mi aliento salió vacío. Gracias. Yo tampoco puedo aceptar las gracias. Su voz sonaba cansada. Aún así. Me estudió un momento y luego asintió suavemente. ¿Cómo se llamaba? Preguntó con calma. Ishikawa Aya, hija de Ishikawa Hiroto. 14 años. Ella asintió suavemente de nuevo, presumiblemente memorizándolo. Exhalé, acercando la funda del futón, la brisa en mi espalda desnuda me hizo estremecer. Hay una cosa más. Añadí cansadamente. Oh. El hielo de esa batalla no era de Aya-chan. Mis ojos se cerraron. Eso vino de mí. Silencio. Apenas podía oír su respiración. Probablemente hubo una broma sobre desnudarlo todo aquí, pero me sentí demasiado agotada para entenderla. No sé cómo ni por qué, admití, esto ocurrió inmediatamente después de la erupción. Me arriesgué a mirar. Su mirada era aguda y penetrante. Supongo que el Onkai está implicado de alguna forma, intenté canalizar la energía Onkai de mis estigmas hacia mi mano, ya que todas las valquirias estaban entrenadas para alimentar sus armas preferidas. En lugar del calor eléctrico y familiar, sentía como agua helada corriendo por mis venas, mi mano adquiriendo un brillo glacial. Puse una mueca, mientras los copos de nieve danzaban y revoloteaban. Sakura observaba en silencio desde el otro lado de la sala. Todavía tengo mis facultades mentales, continué, y aún podría luchar contra el Onkai a mi antojo. Fruncí ligeramente el ceño. Así que no estoy del todo seguro de lo que está pasando. Sakura me miró fríamente durante varios momentos, antes de soltar finalmente un suspiro. Perdóname, tampoco sé lo suficiente sobre este tema como para opinar. Bueno, eso hacía que éramos dos. No hubo tanto que discutir después de eso. Sakura reveló que era una sacerdotisa del santuario. Ella había estado en la tormenta igual que yo, de ahí la camiseta. Había estado esperando a que se secara su atuendo de verdad. Una espadachina entrenada y cazadora de monstruos Onkai. Las sacerdotisas del anime eran bastante duras, ¿quién lo diría? Vivía muy lejos, en las zonas rurales, así que no estaba muy acostumbrada a la ciudad, lo cual una erupción Onkai y lo que parecía haber sido una explosión no ayudaron en nada. Ya había tenido suficiente dificultad para encontrarnos agua potable. La tradicional casa de baños en la que nos escondíamos ella lo había elegido porque le resultaba familiar la estructura por encima de cualquier otra cosa. Todas las ventanas estaban voladas, pero la estructura seguía en gran parte intacta. Aún así, con la electricidad sin y las líneas de gas, cuestionable, tuvimos que conformarnos con panes y frutas para una comida cuando le enseñé para qué servía una nevera. A partir de ahí, la conversación se convirtió en una fuga. Huir de los límites de la ciudad era una prioridad inmediata, y el hecho de haber pasado 6 horas inconsciente me picaba por dentro. Sakura no había visto el problema, pero tampoco había visto los planes de contingencia de Schixal en caso de la próxima erupción Erscher. El segundo empezó débil, luego se fue disparando. Incluso llegaron a la luna. En los planes de guerra que había visto para una posible tercera erupción, todo Schixal exigía una fuerza inmediata y abrumadora.
¿Sabías que Japón nunca fue bombardeado con armas nucleares en esta línea temporal? Porque no tenía ganas de quedarme en la zona de explosión para cuando lo hiciera. Sinceramente, la falta de respuesta me perturbaba. Es cierto que la caída en el número de bestias significaba que los niveles Honkai debían de caer precipitadamente, pero eso solo significaba que Schicksal tenía aún menos excusa para no lanzarse de inmediato. Los acorazados voladores ya deberían haber sido visibles en el horizonte, jets sobrevolando, cualquier cosa. Sin embargo, todo estaba en silencio. ¿Qué coño estaba pasando, fuera de las fronteras de Nagazora? No, espera, pregunta tonta. ¿Qué coño estaba pasando, Otto? El hombre fue responsable del despacho de las fuerzas de Schicksal, así que definitivamente fue culpa suya si los pies se demoraron. ¿Algo dentro de ruedas, un plan secreto que involucra al protagonista? Lo más probable. En cuanto hicieran lo interesante que el señor Papa malvado genio quisiera ver, probablemente Nagazora estaba siendo derrotado. Más razón para irse. Me estremecí. Al menos no tendríamos que luchar contra el maldito Ersker. Con el sol cayendo, el cielo despejándose y todas las fuentes de luz apagadas, las estrellas salieron con fuerza, titilando suavemente sobre sus cabezas, un lienzo negro y brillante para la luna plateada. Pondríamos un pie por la mañana.